Bienvenidos. En este video Este día continuaremos aprendiendo las reglas básicas para ponerle nombre a una molécula orgánica. En un anterior video hablamos de las normas más básicas y practicamos un poco. Para recordarnos, dijimos que al nombrar un compuesto orgánico debíamos primero seleccionar la cadena de carbonos más larga, luego numerar los carbonos siempre buscando que los grupos funcionales o sustituyentes queden en los primeros carbonos o en los números más bajos. Identificamos el tipo de grupos funcionales y sustituyentes porque eso daría el nombre de la molécula y luego colocamos el nombre incluyendo los sustituyentes. Establecimos que el nombre se basaba en una terminación tipo ol, eno, al que indicaba la familia del compuesto y un prefijo en el que señalábamos los números de carbonos. Agregamos, sin embargo, un matiz y es que el prefijo debe indicar también los tipos de sustituyentes, grupos funcionales y ubicación de estos en una cadena, por lo que los separamos y el número de carbonos lo vamos a indicar en lo que llamamos una categoría padre. Dicho esto, debemos considerar que en los compuestos orgánicos pueden haber muchos grupos químicos distintos y para incluirlos en el nombre hay que valorar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un halógeno en la molécula? Bueno, los halógenos se nombran como sustituyentes e indicamos siempre la posición de este en la cadena carbonada. Un compuesto halogenado se le conoce como halocarburo y representan el nivel más bajo en la jerarquía de las moléculas orgánicas. Vemos algunos ejemplos. Siempre tenemos la norma presente, seleccionar la cadena más larga, que evidentemente es de 3 carbonos, sería un propano, y el cloro que se ubicaría en el carbono 1 porque la norma dice que los sustituyentes van en los números de carbonos más bajos. Entonces esta molécula se llamaría 1-cloropropano. Muy sencillo. Podemos llamarlo también simplemente cloropropano, dando por supuesto que en ese caso el cloro está en el carbono 1. Si valoramos este nuevo ejemplo, hay una diferencia adicional y es la presencia de 3 halógenos. La cadena es de un carbono, es metano, y tenemos 3 cloros en el único carbono. No tenemos que señalar el número de carbono porque pues es solo uno, pero sí indicamos cuántos cloros hay. Entonces sería triclorometano. Este compuesto se conoce comúnmente como cloroformo, pero este es su nombre IUPAC. Cualquier otro halógeno se nombra de acuerdo a su nombre propio, yodo, bromo, flúor, etc. Y si hay 2 diferentes, se toma el criterio del orden alfabético. Para el caso de los hidrocarburos cíclicos, se antepone el nombre ciclo al nombre. Hay que diferenciar, eso sí, los cíclicos de los aromáticos. Esta molécula, por ejemplo, corresponde a un alcano y esta estructura a un aromático, es el benceno. Es un anillo cíclico hexagonal con 3 dobles enlaces carbono-carbono. Los aromáticos se representan con esta estructura porque los electrones pi entre carbonos son compartidos, fenómeno conocido como resonancia. Bien, los cíclicos vendrían siendo casi todas las estructuras de cadena cerrada que sean distintas al benceno y sus derivados. La regla de Höckel permite distinguir un hidrocarburo aromático de un alifático. Son ejemplos de alifáticos cíclicos el ciclopropano, el ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano, notando que siempre anteponemos el término ciclo al nombre del compuesto. Las estructuras de los cíclicos se pueden representar con figuras geométricas. Si tiene sustituyentes debemos cerciorarnos cuál es la cadena más larga. Si hay una cadena abierta y tiene más carbonos que el cíclico, entonces este último se toma como sustituyente. Si el cíclico tiene más carbonos que la cadena abierta, el cíclico es la cadena principal. En esta estructura, por ejemplo, hay 2 carbonos en cadena abierta y un ciclo de 5. Es por lo tanto un ciclopentano con un radical etil. Se llamaría etilciclopentano. Como es solo un sustituyente, no decimos 1-etilciclopentano. Damos por sentado que el carbono 1 es el sustituido. Si hay más de un sustituyente, como en este ejemplo, priorizamos el orden alfabético, siempre buscando que queden en los números de carbonos más bajos. Como es un cíclico de 6 carbonos, se llamaría ciclohexano. 2 radicales, uno ramificado de 3 carbonos y uno de un carbono. Bueno, el primero se llamaría 1-metiletil. Lo podemos llamar isopropil también, aunque aquí mezclamos la nomenclatura común. Mejor dejamos 1-metiletil.
Eso está en el carbono 1 y en el carbono 3 el metil ciclohexano. Bien, en este otro ejemplo vemos el caso contrario. El cíclico tiene 4 carbonos y la cadena abierta tiene 5. Entonces la cadena principal será la de 5 carbonos. Es un pentano. En el carbono 1 estaría el cíclico, que sería un radical, un ciclobutil. Y en el carbono 3 el metil. Como vemos, el cíclico ahora pasó a ser un radical alquilo. Con los alquenos y alquinos debemos tomar en cuenta otros elementos. Siempre son hidrocarburos, pero el doble o triple enlace son ya grupos funcionales. Entonces cuando seleccionamos la cadena principal, debemos incluir ese doble o triple enlace, aunque no sea la cadena carbonada más grande. Y esto va a ser así siempre que haya cualquier grupo funcional. Veamos esta estructura. Buscamos una cadena principal que tenga o incluya el doble enlace. Y notamos que es de 6 carbonos, es hexeno. Tomemos en cuenta que ahora la prioridad al numerar ya no son los sustituyentes, sino el doble enlace. Nos interesa que este quede en el número de carbono más bajo sin importarnos los demás radicales alquilo. Siempre vamos a indicar en qué carbono está el doble enlace. Así que esta cadena quedaría como 2 hexeno. Ahora los sustituyentes los indicamos en orden alfabético. El carbono 4 un etil, en el 2 un metil y en el 3 un propil. Es una posibilidad correcta también llamar a este compuesto hex2eno, pero pues para más practicidad lo dejamos como 2-hexeno. Hay alquenos cíclicos también, que siempre tomamos lo que ya conocemos, anteponer el término ciclo. Por ejemplo, esta cadena cerrada es ciclopenteno. No hay que indicar la posición del doble enlace, sobreentendemos que siempre se encontrará en el carbono 1. Ahora, si hay un sustituyente, sí vamos a indicar la posición del sustituyente. Por ejemplo, acá sería 4-metil ciclopenteno. Lo mismo pasa con los triples enlaces. Por ejemplo, esta estructura es un 2-butino. Indicamos siempre la posición del grupo funcional. En una estructura como la siguiente, una cadena de 5 carbonos que tiene un sustituyente, pues la prioridad del número de carbono más bajo la tendrá el triple enlace y no el sustituyente. Lo tendríamos que nombrar entonces como 4-metil 1-pentino. En este nuevo ejemplo sí hay un elemento distinto, hay un doble enlace y un triple enlace. ¿Cómo se nombrará la molécula? Bueno, el grupo principal es el doble enlace, así que la estructura es un alqueno y tendrá un triple enlace como grupo funcional secundario. Lo nombramos indicando el sustituyente, 3-butín, porque tiene 4 carbonos y un triple enlace. Y un noeno, que indica la posición del doble enlace. El nombre de esta molécula sería 3-butín 1-eno. Para definir estos casos en los que un grupo funcional es prioritario sobre otro, hay una tabla de jerarquía de compuestos orgánicos. Los halocarburos son los más simples, seguido de los éteres, alcanos, alquinos, alquenos, aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y dejando a los ácidos carboxílicos como superiores. Esto quiere decir que si una molécula orgánica tiene un grupo carboxilo y un doble enlace en su estructura, esa molécula es un ácido carboxílico y el doble enlace es un grupo secundario. Si otra molécula tiene un grupo amino y un hidroxilo en su estructura, esa molécula es un alcohol, el grupo amino es secundario. Por supuesto afectará su comportamiento químico. De hecho, en el caso del último ejemplo, la molécula se considera como aminoalcohol, pero la categoría principal se identifica por esta jerarquía. Y esta jerarquía tampoco es arbitraria, se basa en aspectos como la reactividad de las familias o los compuestos. Continuemos valorando aspectos de la nomenclatura, esta vez de los hidrocarburos aromáticos. Ya dijimos que el aromático principal es el benceno y todos se derivan de él, al menos según la nomenclatura. Así pues, en estos ejemplos, esta molécula se llamaría metilbenceno, esta clorobenceno, esta nitrobenceno. No tenemos que decir 1-metilbenceno. Nuevamente, como en los cíclicos, si hay un solo sustituyente, damos por entendido que el carbono 1 es el que está sustituido. Ahora bien, si hay más de un sustituyente, aquí sí variamos un poco. Por ejemplo, este aromático tiene 2 bromos. Lo llamaremos 1,2-dibromobenceno.
Como son iguales los sustituyentes, ninguno es el principal. Un bromo está en el carbono 1 y otro en el carbono 2. Recordemos la regla de los números de carbono más bajos. Se llama 1,2 dibromobenceno. La nomenclatura de aromáticos considera también otra manera, utilizando los términos de origen griego orto, meta y para. Esta molécula la nombraríamos como ortodibromobenceno. ¿Cómo utilizamos esos términos? Bien, tomemos en cuenta que se aplica a aromáticos disustituidos. Un sustituyente en posición orto se encuentra en el carbono 2, un sustituyente en posición meta en el carbono 3 y un sustituyente para en el carbono 4. Así esto es un metadiclorobenceno. Podría ser también 1,3 diclorobenceno. Y esto sería un para-bromometilbenceno, que también podría llamarse para-bromotolueno. ¿Tolueno? Sí, otro nombre. Bueno, es que para facilitar la nomenclatura de aromáticos y no hacer repetitivo el uso de benceno, la IUPAC ha aceptado varios nombres comunes de aromáticos. Es el caso del tolueno, que si nos ponemos estrictos tendría que llamarse metilbenceno, pero lo simplificamos y simplemente tolueno es el nombre. El aminobenceno o anilina, el ácido benzoico, el estireno, el hidroxibenceno o fenol, el benzaldehído, entre muchos otros, son nombres comunes aceptados por la IUPAC. Atento porque esa nomenclatura se utilizará mucho más adelante, debemos tomarlo en cuenta. Este ha sido el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte este contenido. Encontrarás en nuestro canal muchos videos relacionados a la biología y ciencias afines y en la descripción te dejamos un enlace a nuestro blog donde podrás encontrar más información. Hasta la próxima.